mujeres que tuvieron desafíos en la Biblia y vencieron. Vamos a leer la palabra de Dios en Marcos 6, del 24 al 30. Levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús les dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlos a los perrillos. Respondió ella y le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces les dijo: por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y la hija acostada en la cama. Amén. Te damos gracias, Creador eterno. Gracias por esta palabra que pusiste en mi corazón. Sé que será de beneficio, de bien para cada una de las personas que están aquí, así como me pude yo identificar también en ella, Creador. Hay mucho de esa palabra en cada uno de nosotros, Padre. Gracias por abrir nuestros corazones, nuestra mente, y entender, Padre, que todo lo que tú quieres hacia nosotros es bueno, Padre, porque tú eres misericordioso. Así como decía la alabanza, Creador, que se haga tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo, Creador. Llénanos de tu amor, Creador. Llénanos de tu misericordia. Te damos gracias, Padre. Amén. Amén. Se pueden sentar. Bien. De todas las mujeres que habla la Biblia, todas son importantes, pero esta me llamó un poquito la atención, porque normalmente escuchamos hablar de Esther, de Ruth, de Débora, de Raquel y de todas las demás, pero esta mujer también hizo algo muy importante para mí, y yo le titulé a esta palabra: el amor y la fe no tiene límites. Lo que una madre hace por sus hijos, cuando lo ve sufrir, cuando están en una situación, no tiene. Entonces, lo primero que yo tengo que decirles a ustedes, mis queridos hermanos, que la mujer sirofenicia no era israelita. De ahí viene su nombre. Esta era de nacionalidad fenicia y de cultura o religión griega. Por ende, no tenía nada que ver con lo que en esos momentos se entendía que hablaba la palabra con el Creador. Entonces dice al inicio de la lectura que Jesús se fue a Tiro y a Sidón con sus discípulos. Esto es, él sale de Capernaum y se dirige a ese, vamos a decirlo así, a ese pueblo. Tuvo que caminar como 64 y pico de kilómetros con sus discípulos. ¿Qué pasa? Que se decía que él se fue a esa región porque él quería estar en intimidad con sus discípulos. Sabemos que en esa tierra el Creador, Jesús hizo muchos milagros, libertó a muchos, sanó a muchos. Y ya cuando él vino a llegar a esa tierra, sus milagros sonaron primero que él. No sé si me entienden. Todo lo que él hizo, sin él pisar Tiro y Sidón, ya la gente lo conocía. Ya la gente hablaba de él, de todas las proezas, de todas las personas que había sanado. Y esta mujer sirofenicia, cananea, escuchó. ¿Y qué pasa? Esta mujer tenía una condición con su hija. Su hija estaba poseída por un demonio. En Mateo dice que era por un espíritu inmundo. Y yo te puedo decir, hermano, espíritu inmundo en la actualidad bien puede ser un vicio, bien puede ser alcoholismo, puede ser droga o cualquier otra, pornografía. Entonces nosotras como madres, como padres, pues nos duele mucho ver un hijo en esa situación. Entonces esta mujer decía: yo he escuchado de sus milagros, tengo que acercarme a él. Y cuando él escuchó,
cuando ella escuchó que pasaba por la casa con sus discípulos, ella fue corriendo hacia él y con un corazón humilde, humillado, se postró a los pies de Cristo. Amén. Entonces, ¿qué activó en esta mujer esa búsqueda, esa fe o emuná? Porque la emuná, como ya lo conocen, es fe, es la intención de crear algo, eso que te mueve, ese impulso. Una crisis, una situación familiar puede hacer que sea fortalecida tu fe. Por eso el Eterno permite que pasemos por situaciones y es a la vez para probar tu fe. Porque de verdad, hermano, ustedes se pueden levantar todos los días, dar gracias, vienen aquí a la iglesia, pero lo estás haciendo correctamente, estás viviendo correctamente como quiere el Eterno. No estás, como dice la Shonjara, hablando mal, criticando de tu hermano. Estás haciendo bien. Entonces todas esas cosas que debemos de guardar como fieles seguidores de Cristo, de Jesús, pues entonces tenemos que llevarlo al pie, porque eso es como nuestros créditos que tenemos ante el Eterno para poder seguir clamando. Amén. Entonces dice, en esos momentos difíciles, que el Eterno no es que quiere que uno sufra, sino Él quiere ver la fe, la perseverancia que nosotros tenemos ante las situaciones, ante una enfermedad, hasta una situación con tu pareja, en tu casa, en tu familia, lo que tú estés viviendo en ese momento. Amén. Ella tenía dolor por su hija, por verla postrada ahí. Y yo le pregunto a ustedes, hermanos, ¿ustedes aman a sus hijos? ¿Lo aman? A pesar de tener cualquier situación, como decía aquí la palabra, un demonio, ustedes amarían y harían cualquier cosa por sus hijos, ¿cierto? Amén. Entonces esa mujer tenía ese impulso. Entonces, ¿qué pasó? Seguimos leyendo la palabra. Dice que cuando entonces ella se acerca a Jesús, los discípulos, como esta mujer vivía gritando detrás de ellos, los mismos discípulos dijeron, bueno, ¿qué hacemos? Despáchala. Entonces Jesús la mira y le dice que no está bien darle la comida o el pan de la enseñanza. En este caso yo lo traduzco así: el pan de enseñanza a los perrillos, lo que es de los hijos a los perrillos. Entonces me quedaba pensando, ¿cómo el Creador puede ser como en ese momento uno entiende? Uy, qué duro fue de decirle esa palabra, de decirle perrillo. Y como mencionamos, la mujer tenía cultura, religión griega. Y en ese tiempo, como pude investigar, perrillo en ese tiempo era como la mascota de la casa, como ese cachorro, esa mascotica que tú la quieres. A las mascotas tú no le haces daño, tú no le empujas, tú le das de comer en su lugar. Cada uno tiene como su lugar. Los hijos comen en la mesa junto al padre y el perrito, la mascota, pues come en un ladito donde tú lo colocas. Normalmente cuando tú estás comiendo, pues no es bueno por tema, vamos a decir, de salud, tener un animalito cerca al lado donde están comiendo tus hijos. Eso era la parábola. Entonces, traduciendo un poquito, los hijos, ¿quiénes eran? Los discípulos. Como comentábamos, que Jesús quería tener una reunión en intimidad, ministrar con ellos, porque ya al ser tan, vamos a decirlo así, famoso, se puede llevar a estas áreas, en las redes, en el figureo. La gente quería saber de él, quería tocarlo, le buscaban para ser sano por una situación que tuviera. Entonces ya ellos no tenían como esa intimidad, ya él no podía ministrar, hablar, enseñar a sus discípulos, y por eso se retiró a esa ciudad. También me gusta la parte de Mateo 15, 21. De igual manera, él la llama Cananea. Entonces yo decía, bueno, Sirofenicia, Cananea, porque cada uno tiene como un punto de vista diferente, pero es lo mismo. En este caso, Mateo lo que hace mención de Cananea era como se quiere decir como si fuera mujer pecadora, porque los cananeos, por lo que se supo de la historia, hicieron muchas cosas malas ante los ojos de Dios. Hacían adulterio, estaban padre con hijos y viceversa, cosas abominables delante de los ojos de Dios. Entonces
él decía, como una mujer pecadora quiere abogar por la salud o quiere pedirle al Creador, porque se supone que los seguidores, como creemos, somos lo que le podemos pedir a Cristo, pero más sin embargo no es así. En este caso mueve mucho la intención. La mujer cananea o sirofenicia no conocía de Jesús. Ella solamente escuchó de todos los milagros que él hacía, que realizó. Y ella dijo, bueno, no sé quién él, pero sé que él puede hacer algo por mi hija. Hay momentos desesperados que tú dices, Dios, yo quiero una palabra tuya, quiero algo para hacer, para ayudar a mis hijos, para ayudar a mi casa, para salvar mi matrimonio. Entonces, en Marcos, voy a leer un poquito de Mateo nuevamente, pero en esta parte como él la describe, la mujer cananea. Mateo 15, al 21 al 28. Y dice, saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y me quedo pensando yo, bueno, ella escuchó a lo mejor decir las proezas del Creador, porque le dijo Señor, tuvo reverencia, tuvo ese honor que nosotros tenemos que brindarle al Creador, ese respeto. Entonces dijo, bueno, es el Señor que me puede a mí ayudar con mi hija. Ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. ¿Cuántas veces Jesús no ha respondido palabra a nosotros? A peticiones de nosotros. Hay cosas que en el momento tú la quieres y tú le oras, te hincas, ayunas, mas sin embargo no recibes respuesta de Dios. ¿Y por qué? Pedimos mal. Y también influye que no es el momento indicado, no es el momento correcto de recibir eso que tú le estás pidiendo al Creador. Él no es que te quiere poner a pasar situaciones, sino que no ha llegado el momento correcto. Entonces sigue diciendo, entonces acercándose sus discípulos le rogaron diciendo, despídela, o sea, échala, porque está molestando, está gritando, pues da voces tras nosotros. Él respondió y dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y digo, ciertamente, Él es enviado a salvar a todo aquel que le crea. La mujer cananea tenía fe, tenía eso dentro de ella, que creía que podía salvar a su hija. Pero más sin embargo, no era ese no era el tiempo. Entonces respondió y le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos, o sea, la bendición que sale de él, sus enseñanzas, lo que él enseña a sus discípulos, ese beneficio que obtenemos nosotros de estar cerca de Jesús, ese beneficio, ese poder, es el pan es el pan de los hijos. Y ella dijo, sí, Señor. Nuevamente se postró, tuvo reverencia. Pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de sus amos. ¿Qué pasó aquí? Yo me detengo y pienso, wow, fue tanto. Esta mujer no se sintió mal porque le dijeran que no come los hijos, o sea, los perrillos no comen de las migajas que cae de la mesa. Si uno aquí, el pastor, la pastora, nos reclama por algo, nos dice que estamos haciendo mal, a veces tendemos a sentirnos mal y ofendidos o a tomar las cosas como no son. Mas sin embargo, esta mujer no lo hizo. Esta mujer volvió en sí, reconoció, porque ella decía, bueno, yo soy una pecadora, soy de otra región, no conozco al Mesías, pero sí tengo una fe, porque ella lo que quería era sanar a su hija, y la fe para mí mueve montaña. Amén. Entonces yo digo, en ese momento en que ella le dio esa respuesta, para mí pasó algo. Por eso dice la palabra que tú tienes que mantenerte orando constantemente. Y yo digo dentro de mí, esa mujer, por más que él le rogó, le decía y no le hacía caso, cuando ella le da esa respuesta al Creador,
en el Creador se despertó algo y dijo: esta mujer tiene verdadera fe. Amén. Esta mujer sí quiere que su hija sea sana. Y por eso él le dijo: entonces respondiendo Jesús: oh mujer, grande es tu fe, hágase como quieres. Y su hija fue sanada desde aquel día, desde esa hora. Amén. Entonces digo, cuando él echó demonios a un hombre que estaba con situaciones, él le habló: te ordeno que salgas. Pero en este caso de la mujer cananea, él no tuvo contacto con su hija. Entonces, ¿qué pasó ahí? Yo digo que como Dios Todopoderoso, para él no hay imposible. Él lo hizo y el demonio tuvo que escuchar el nombre de Jesús en ese instante. Por eso le digo que algo se activó en ese momento de clamor de esa señora por su hija. Y le puedo confesar algo de mi parte. ¿Por qué me tocó a mí esta palabra? Porque en un momento de desesperación, con situaciones con mi hija, esa danzarina que ustedes ven por ahí bailando, Ashley, Dios me la bendiga, tuvo una situación de asma, se me congestionó, la llevamos a una emergencia y me le aplicaron un medicamento mal. La niña me le dio fuertes taquicardia, su corazón se aceleró bastante y en un momento sus latidos comenzaron a bajar. Ya ustedes pueden saber cómo yo estaba. Los médicos volviéndose locos. Y en ese medio de situación, yo no paraba de clamar. Yo decía: Señor, ayúdame, mira a mi hija, mira cómo está. Y en ese clamor duré 3 días. Los pastores fueron allá a visitarnos. Y yo sé que todo el que iba a visitarme me miraba a la niña como raro. Decía, bueno, porque los médicos no sabían que la niña iba a hacer esa reacción. Más también situaciones que tenía en mi familia. Y todas esas son como puertas que uno abre, donde entran a atacarnos. Entonces, cuando ya yo no podía más, cuando ya me le dan de alta, pero todavía sigo con situaciones, con ataque con mi hija veía cosas, ya tú puedes entender cosas, situaciones muy difíciles para mí. Y en un momento que ya yo no podía más, yo me tiré, yo grité, yo dije: Señor, yo necesito que tú me hables, que tú me digas lo que tiene mi hija, porque ya yo no sé qué hacer. Y yo no sé en qué momento me dormí. Y le puedo decir, hermanos, que yo escuché una voz que me habló. Solamente me dio un verso. Amén. En ese momento que lo recibo, se repetía en mi cabeza y me decía: despiértate, despiértate, búscalo, léelo. Y yo lo busqué, que es Marcos 6, versículo 22 y 23. Cuando lo leo, digo: no entiendo lo que me quiere decir el Creador. Y le doy gracias y gloria a Dios por mis pastores que tengo, porque en ese momento le digo a mi pastor: me pasó esto, pero no entiendo. Mas sin embargo, él tuvo dirección en mí. Y yo pude identificar qué era lo que pasaba con mi hija, y gloria a Dios le doy que esa niña está bien, duermen felices, son sanas. Y ustedes la ven que se mueven y brincan, yo me siento feliz. Y si yo soy testigo de todo lo que el Creador hace, ustedes también tienen que buscarle. Debemos de nosotros siempre estar en oración, estar alerta, orar por nuestros hijos. A mí parece que el amigo quiere que yo me active, tome lo que Dios me dio, porque me pasaban situaciones iguales con mi hijo cuando estaba pequeño. Él es mi hijo Alan, Dios me lo bendiga. Y igual uno tiene que plantarse y tomar mando, que Dios le da a uno. Dios le da esa fuerza, ese valor para enfrentar las cosas. Dios es el único que puede. Jesús es quien te ayuda y lo tenemos a Él como ejemplo. Mi queridos hermanos, en esta noche, esta es mi palabra. Espero en Dios que sea de bendición.